Bueno, continuando con los límites trigonométricos, primero vamos a ver esta propiedad, ¿ya? Que es muy básica, la cual nos dice si un límite, no sé, cuando x tiende a cero, por ejemplo, de seno, podemos darnos cualquier ángulo, no sé, j, ¿ya? Dividido por el mismo ángulo es igual a 1, ¿ya? Entonces, cuando tenemos el mismo ángulo sobre el mismo ángulo, el resultado va a ser 1. Ya, eso se aplica para todos. Porque si reemplazamos esto con esto, nos saldría indeterminado. Entonces, para eso existe esta propiedad. Vamos a darnos otros ejemplos. Por ejemplo, cuando un límite de x tiende a 0, de seno de 5x sobre 5x. ¿Qué dice la propiedad? El mismo ángulo sobre el mismo ángulo nos da 1. Ya, entonces ahí acabaríamos nuestro ejercicio. Ok, por ejemplo, en este otro caso, cuando un límite tiende a 0, vamos a ver que acá no aparece lo mismo abajo, entonces no podemos aplicar la propiedad, ¿no? Porque acá arriba tenemos 4x y abajo solo tenemos x. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? No sé si recuerdan de álgebra, por ejemplo, si queremos amplificar una fracción, si tenemos, por ejemplo, un medio, ¿qué es lo que hacemos para amplificar? Podemos multiplicar por cualquier número, no sé, por ejemplo, por 4. Si multiplicamos por 4, nos va a quedar de la siguiente manera. Ahí está, ¿no? 1 por 4, 4, y 2 por 4 sería 8, ¿no? Sacamos, por ejemplo, acá, mitades, 2, 4, y si sacamos nuevamente, acá sería 1 y acá 2. Entonces vamos a ver que nos queda lo mismo. Entonces eso es lo que vamos a utilizar para convertir esta x en 4, ¿ya? Para aplicar la propiedad. Bueno, en este caso queremos convertir esta x en 4, ¿no? Para que apliquemos la propiedad y nos resulte 1. Entonces simplemente multiplicamos por 4 acá, ¿no? 4 por x, pero como multiplicamos acá abajo, también tenemos que multiplicar arriba. Entonces podemos ponerlo adelante o atrás, por ejemplo adelante. Entonces está multiplicando todo esto, ¿ya? Pero por propiedad de límites, mira, por ejemplo acá pueden observar que podemos aplicar la propiedad, porque ya tenemos 4x arriba y 4x abajo, que sería el ángulo en este caso, ¿ya? Pero por propiedades de límites, el número que tenemos acá delante puede salir delante del límite. Entonces nos quedaría 4 límite cuando x tiende a 0 de la función seno 4x y copiamos abajo 4x, ¿no? Entonces nos va a resultar 4. Esto podemos simplificar por la propiedad. Entonces, ¿cuánto va a ser? 1, ¿no? 4 por 1, porque todo esto vale 1, ¿no? Porque son iguales. Entonces, ¿cuánto sería? 4 por 1, 4. Entonces, ahí acabaríamos en este límite trigonométrico. Entonces, podemos observar que hay muchas propiedades. Ahorita vamos a ver otra que es muy similar.
Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Aplicando la misma propiedad. Por ejemplo, nos vamos a dar otra vez un límite cuando x tiende a 0. Pero en este caso de seno de 3x sobre 5x. Ya. Como pueden observar, acá tenemos diferentes. ¿Ya? No podemos aplicar la propiedad de una. Entonces tenemos que sacar un número, ¿ya? Para aplicar lo que aplicamos en en el anterior límite. Por ejemplo, podemos observar que acá el 5 está multiplicando a la x, ¿ya? Entonces, podemos sacarlo delante del límite. Entonces nos quedaría de esta manera. 5 límite cuando x tiende a 0 de seno de 3x sobre x. Ah, ojo, aquí nos equivocamos. El 5 debemos de dejarlo en la parte de abajo porque está en el denominador, ¿no es cierto? Entonces, ponemos el 5 acá abajo y arriba, ¿qué es lo que ponemos? Pues un 1, porque no estamos sacando nada. Entonces, quedaría un quinto sobre el límite. Acá ya tenemos seno de 3x sobre x, pero aún no podemos aplicar la propiedad, ya porque no hay un 3. Entonces, ¿qué es lo que nos falta? Nos falta un 3, ¿no? Simplemente lo multiplicamos por 3, pero como multiplicamos abajo, también multiplicamos arriba. Entonces, ahora sí, ya tenemos la propiedad. ¿Pueden ver? Seno de 3x sobre el mismo ángulo 3x. Entonces, todo esto puede valer 1, pero tenemos un número que está sobrando acá, ¿no? Entonces, ¿cómo hicimos hace rato? Sacarlo. Entonces, ¿qué nos quedaría? 3 por 1, 3 sobre 5, ¿no? 3 quintos. Sobre el límite cuando x tiende a 0 de seno de 3x sobre 3x. Entonces aquí aparece la propiedad y simplemente lo simplificamos y todo esto es 1, ¿no? Entonces 3 sobre 5 por 1 va a seguir siendo 3 quintos. Entonces resolvemos de esta manera, ¿no? Es un pasito más complejo, pero sigue siendo la misma lógica que el anterior ejercicio. Bueno, vamos a realizar el ejemplo número 3, que es la misma lógica que el anterior, pero tenemos una fracción acá. Muchas veces nos asustamos cuando vemos una fracción, pero es lo mismo, ¿ya? ¿Qué nos falta acá? Aquí tenemos x sobre 2, pero aquí solo tenemos x. Bueno, obviamente está el 1 acá, ¿no? Pero... pero no se ve. Necesitamos que este ángulo sea el mismo que el de abajo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo mismo que hicimos hace rato. Necesitamos algo que divida por 2. Entonces podemos ponerle x dividido entre 2 acá abajo, pero también tenemos que ponerlo arriba. Entonces la forma para dividir, podemos hacerlo acá abajo, pero se va a hacer un poco más largo, ¿ya? No nos va a entrar acá. Podemos simplemente multiplicarlo a un costado por un medio. Es lo mismo, ¿no? Entonces, como pueden observar, acá ya va a aparecer la propiedad. Entonces, como sabemos, esto vale 1, ¿no? Pero el número que tenemos adelante tiene que salir delante del límite. Entonces nos quedaría un medio límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre 2 sobre x sobre 2. Y como sabemos todo esto, ¿cuánto vale? Todo esto vale 1, ¿no? Entonces tenemos que sería un medio por 1, que sigue siendo un medio. ¿Ya? Es lo mismo que el anterior, pero de diferente manera, ¿no? Generalmente nos ponen fracciones
para enrollarnos un poquito y que parezca más complejo, pero si seguimos la lógica debería de resolverse de manera sencilla. Bueno, vamos a subir un poquito la dificultad. Nos damos un límite cuando tiende a 0, pero en este caso de seno al cuadrado de x sobre x. Antes de resolver, hay que tener en cuenta que este seno cuadrado de x es lo mismo que decir seno de x todo al cuadrado. Este exponente sale para los dos ya. Si dijera seno de, no sé, seno de, no sé, elevado a la 5 de x, es lo mismo que decir seno de x elevado a la 5, ¿no? Esto sale acá, por si acaso. Para aclarar antes de resolver el ejercicio, ¿ok? Bueno, vamos a resolver este límite. Como estuvimos viendo, esto viene de un producto, ¿no? Entonces, nos podemos anotar acá. Esto es lo mismo que decir seno de x por seno de x, porque recordemos que este 2 sale al exponente para ambos, ¿no? Entonces, viene de ese producto. Entonces lo podemos anotar de esta manera. X cuando tiende a 0 de seno de x por seno de x sobre x. Aquí ya podemos observar que nos estamos acercando a la propiedad, ¿no? Pero tenemos otro seno de x y ese no lo podemos sacar delante del límite. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo único, como es un producto, podemos separarlo. Entonces el límite va a afectar a los dos. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Voy a borrar esto un ratito ya. El límite nos quedaría de esta manera. Límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x por... Estamos separando, ¿no? Anotamos otra vez límite cuando x tiende a 0 de seno de x. Entonces, acá ya podemos observar que es el mismo ángulo arriba y abajo. Entonces, ¿qué se hace? Simplemente, ¿cuánto vale esto? 1, ¿no es cierto? Dejamos el signo de multiplicación. Y aquí también podemos resolver el límite, ¿no? Seno x, ¿qué es lo que nos dice la base lógica primordial? Reemplazar la x por el 0. Entonces, ¿qué hacemos? Si reemplazamos seno de x por 0, va a seguir siendo 0. Entonces, ¿cuánto es? 1 por seno de 0. Es 0, ¿no? 0 es un número, entonces con eso hallamos la respuesta. De esa manera, como pueden darse cuenta, simplemente es buscar las propiedades y asimilarlas porque son pasos mecanizados en la mayoría de los casos, ¿no? Que simplemente hay que pensar dónde afectar a la función para hallar la propiedad, en este caso que es simplificarlo a 1, ¿no? Algo que debemos tener en cuenta en la propiedad de límites, porque lo vimos de esta manera, ¿no? Que esto es igual a 1. Pero ¿qué sucede cuando el seno está abajo, por ejemplo? ¿Será lo mismo? Es que en muchos lados no encontramos esa propiedad. Pero cuando está al revés, es indistinto ya. Va a seguir siendo 1. Lo importante es que diga que sea seno del ángulo sobre el mismo ángulo y principalmente arriba sobre abajo. O sea, el ángulo tiene que cumplirse en los mismos casos ya. Y va a seguir siendo 1. Entonces,
Si nos damos un ejemplo básico de límite, no sé, 5x sobre seno de 5x, está al revés, ¿no? El seno está abajo. Entonces muchas veces nos puede confundir esta manera de escritura o que nos den esta función, ¿ya? Pero esto va a seguir siendo 1. Entonces es lo mismo, tachamos y va a seguir siendo 1, ¿ya? Eso antes de aclarar para el siguiente ejercicio. Entonces pasamos al siguiente, que sería este. Bueno, acá tenemos un ejercicio para asimilar esto. Como veíamos hace rato, ¿qué es lo que nos falta acá? Acá tenemos seno de x en la parte inferior, ¿no? Y arriba solo tenemos x. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Simplemente añadirle un 2, multiplicando, ¿no? 2x, ya tenemos 2x, pero como añadimos arriba, también tenemos que añadir abajo. Listo. Entonces acá ya tenemos para que nos salga 1, ¿no? Pero, ¿qué hacemos con este 2? Bueno, esto incluye esto, ¿ya? ¿Qué hacemos con este 2? Simplemente sacarlo. Y como está en la parte inferior, en el denominador, ¿cómo lo sacamos? Un medio, ¿no? Porque arriba se supone que hay un 1. Y abajo estamos sacando el 2. De límite cuando x tiende a 0. ¿Ya? Entonces nos queda 2x sobre seno de 2x. ¿Ya? Esto es 2x por si acaso, no es elevado a x. Para la confusión, ¿no? Por ejemplo, tenemos el mismo ángulo. ¿Qué se hace? Simplemente se vuelve 1. 1 por un medio va a seguir siendo un medio. Y lo tenemos resuelto así. Qué fácil. Vamos a ver otro ejercicio cortito y ya pasamos a otra parte de límites, ¿ok? Bueno, nos vamos a dar otro ejercicio que es un poquito más complejo. Bueno, copiamos esto ya un rato. 2x seno de 3x sobre x al cuadrado. Bueno, como primera instancia vamos a reemplazar por si nos sale, ¿ya? Entonces, ¿cómo sería? Seno de 2x sería 2 por 0, ¿no es cierto? 2 va a salir acá 0 por 3 por 0, seno de 0 es 0, x al cuadrado, entonces sería 0 al cuadrado. Nos va a salir otra vez indeterminado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Porque no nos puede salir indeterminado. Necesitamos un resultado, una aproximación. Ok, entonces vamos a hacer lo siguiente. Bueno, como se pueden dar cuenta, acá tenemos seno de 2x y tenemos seno de 3x y aquí tenemos x al cuadrado. Ya es diferente, entonces ustedes dirán, ¿cómo lo vamos a hacer, no? No puedo aplicar lo que estábamos haciendo hace rato. De cierta manera sí podemos aplicarlo, pero aquí hay que hacer algo acá, ¿ya? Tienen que recordar que esta x viene del producto x por x, ¿no? Que es x al cuadrado. Entonces, podemos separar en 2x. Y como se están multiplicando, podemos anotarlo de esta manera, por ejemplo. No voy a anotar los límites, ¿ya? Solo esta parte. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Seno de 2x por seno de 3x, y acá abajo podemos tener x y x. Y como es un producto, podemos de cierta manera partirlo o dividirlo. Entonces, ¿qué es lo que nos va a quedar? Voy a borrar esto. No nos va a enterar, ¿sí? ¿Cómo nos quedarían los límites?
que lo vayan analizando, nos quedaría de esta manera. Límite, cuando x tiende a 0, de seno de 2x sobre x, porque recuerden que los estamos partiendo, ¿no? Dividiendo en 2. Entonces el límite va a afectar a ambos lados. Por límite, cuando x tiende a 0, ahora sí anotamos el otro seno, que es 3x sobre x. Ahora sí ya se parece. Aún no podemos aplicar la propiedad, pero ya se parece más lo que estábamos haciendo hace rato, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos acá? ¿Qué nos falta acá abajo? Nos falta un 2, ¿no es cierto? Y acá nos falta un 3. ¿Cómo hicimos? Simplemente lo aumentamos. 2 abajo y arriba también. Pero, como ese 2 no lo queremos ver acá adentro, lo podemos sacar, ¿no? Entonces, como está arriba, solo pasa con 2 acá. Aquí igual, de la misma manera, 3, ya tenemos el 3, pero tenemos que ponerle un 3 en el numerador. Ponemos un 3, sacamos este 3. Bueno, lo sacamos directamente porque nos va a ocupar espacio. Entonces, ya tenemos. ¿Qué hacemos? Simplemente tacharlo, ¿no? Tachamos. ¿Qué nos queda acá adentro? 2 por 1 por 3 por 1. ¿Y cuánto es esto? 2 por 1 es 2 por 3, que sería igual a 5. Entonces, de esta manera hallamos este límite. Eso es un pasito más que el anterior, 2 pasitos más que el supo anterior que estábamos haciendo, pero tenemos que recordar las operaciones elementales, propiedades de exponentes, de productos, básicamente álgebra, ¿no? Bueno, ahora tenemos otro caso, por ejemplo. Pero ¿qué pasa si ponemos un tangente acá? Sobre x. No es lo mismo que veníamos viendo hace rato, ¿no? ¿Qué hacemos? Primero, como siempre, evaluar, ¿no? Si x tiende a 0, reemplazamos la x por el valor que nos dan acá, en este caso es 0. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Tangente de 0 sobre 0, esto es 0. Nos va a salir indeterminado, obviamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero tenemos que recordar, ¿ya? Cuando el ángulo, por ejemplo, no voy a copiar el límite, digamos. Imaginen acá, el límite es el mismo, ¿ya? Solo estoy recordando la propiedad. Seno de, no sé, de un ángulo sobre el mismo ángulo. Esto tiene que ser 1, ¿no? Bueno, va a ser 1. Y también tenemos que recordar que tangente a qué es igual. Tangente es igual a seno sobre coseno, ¿no? Por las propiedades. Entonces si le ponemos un ángulo, es lo mismo, ¿no? Tangente de x es igual a seno de x sobre coseno de x. Entonces es lo que tenemos que tener en cuenta para resolver este ejercicio, ¿ya? Por falta de espacio lo voy a borrar y vamos a resolver el límite, ¿ya? Ok. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Ok, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente vamos a reemplazar el tangente por seno sobre coseno. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría seno sobre coseno de x, obviamente, sobre x. Pero recordemos que acá abajo hay un 1, ¿no? Que es invisible, que está ahí implícitamente. Colocamos ese 1 acá, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Medios con medios, extremos con extremos. Entonces, si realizamos esa operación, vamos a tener que seno de x es igual, digo, está sobre x coseno
de x, ¿ya? Y aquí hay algo interesante, podemos observar ya que está la propiedad acá, en esta parte. Pero tenemos acá un coseno de x. ¿Qué hacemos con este coseno? Primero vemos que no hay una suma ni una resta, no hay adición acá. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos separar esto. Entonces, el límite va a afectar tanto a este como a este. Entonces, si los separamos, voy a borrar esto ya porque no tenemos espacio acá. Nos quedaría de la siguiente manera. Cuando tiende el límite a 0, es seno de x sobre x por límite cuando x tiende a 0. Recordemos que arriba no había nada porque ya hemos sacado esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queda arriba? Simplemente un 1, ¿no es cierto? Entonces abajo queda obviamente el coseno de x. ¿Ya? Y como pueden observar, acá simplemente simplificamos de una, ¿no? ¿Qué nos queda acá? 1. Simplemente tenemos este límite acá al costado, ¿ok? Ahora tenemos que resolver este límite que es con coseno. Solo nos falta resolver esto, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda acá? Nos queda 1 por... ¿Cuánto es esto? 1 sobre coseno de... Eso tenemos que reemplazar acá, ¿no? ¿Por qué? Porque yo lo voy a poner acá ya. Coseno de 0. 1 sobre coseno de 0. Si lo meten a la calculadora sale 1. Entonces nos queda arriba 1 sobre coseno de 0, que esto es 1. 1 entre 1, 1, 1 por 1. Entonces la respuesta es 1, ¿no? Entonces de esta manera hallamos el ejercicio. Parece un poquito más complejo, pero aplicando la propiedad y buscando de cierta manera los artificios para sacar los coeficientes y mantener el mismo ángulo arriba y abajo, se hace más sencillo.